El reto consiste en construir y modelar un prototipo de motor lineal de corriente directa basado en una barra deslizante que se mueve a lo largo de un riel con imanes permanentes. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, flujo de electricidad y la agitación que produce un imán a la región que les envuelve. Se representan con líneas de campo que parten por el exterior del imán del polo norte al polo sur y por su interior, a la inversa, del polo sur al norte. Electromagnetismo. Se produce cuando una carga eléctrica está en movimiento, creando un campo eléctrico y a la vez un campo magnético a su alrededor. La inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Esto se le atribuye a Michael Faraday. Y para comprender mejor el campo magnético decidimos realizar una práctica en la cual usamos limadura de hierro para apreciar mejor las líneas de un campo magnético. Al realizar las interacciones entre los imanes, ya sean de polos opuestos o polos iguales, obtenemos las siguientes imágenes. Motor lineal. Transforma la energía eléctrica en movimiento lineal. Su funcionamiento se basa en los principios fundamentales de la interacción entre la inducción magnética y la ley de Faraday. El motor lineal consta de dos partes, el estator y el rotor. El estator contiene las bobinas de alambre y el rotor sería la barra conductora o el conjunto de imanes. El funcionamiento empieza cuando se le aplica una corriente a las bobinas. Esto genera un campo magnético a lo largo del riel. Este campo produce fuerzas magnéticas, los cuales generan el movimiento lineal. La velocidad del objeto que se quiere mover puede controlarse a través de la variación de la corriente, además de que al cambiar la polaridad del campo magnético se invierte el sentido del motor lineal. Para la elaboración del proyecto, primero realizamos un dibujo 2D del motor lineal. Para la construcción, utilizamos 17 imanes de neodimio, dos rieles de cobre, una barra no ferromagnética y una tabla de MDF. Además de que realizamos una tabla con las especificaciones técnicas de los materiales usados. Para construir el proyecto tomamos en cuenta la separación entre cada imán, que sería de 1 milímetro, ayudándonos a conseguir un campo magnético más uniforme. Además de que la distancia entre los rieles y los imanes sea la distancia más mínima posible para tener un mejor desempeño. Después de experimentar y probar varios valores de voltaje y corriente, encontramos que funcionaría con 2.24 volts a una corriente de 0.01 amperios. Una vez terminado el motor lineal, lo sometimos a 10 pruebas experimentales de distancia contratiempo y velocidad contratiempo. En esta gráfica de distancia contratiempo se pueden observar los datos obtenidos. Dentro de estos gráficos se pueden ver variaciones de un experimento a otro. Esto es debido a que el experimento no se realizó con las condiciones adecuadas. En esta de velocidad contratiempo, podemos ver que existen picos y variaciones en vez de una línea constante. Esto es debido a que el material utilizado tenía algunas imperfecciones, principalmente los rieles, ya que después de varios experimentos se comenzaron a observar pequeñas hendiduras afectando el desplazamiento de la barra. Para comprender cómo es que funciona el movimiento de la barra dentro de nuestro sistema de motor lineal, tenemos que comprender cómo es que funciona la inercia rotacional, lo cual es más importante. También podemos ver que en este diagrama de cuerpo libre existen todas las fuerzas que influyen sobre nuestra barra al momento de girar, como la fricción, el campo, el peso, el torque. Aquí mismo podemos ver la fórmula de inercia rotacional, que es masa por radio al cuadrado. Bueno, en cuanto al código que utilizamos, es un ejemplo, un fragmento del código que utilizamos, el que está a la izquierda. Se utilizó para modelar el movimiento del motor lineal, tomando en cuenta diferentes parámetros físicos y las ecuaciones relacionadas con el campo magnético, resistencia y corriente. Todos estos cálculos son realizados de manera numérica para después ser representados de forma gráfica para dar una mejor comprensión de los efectos del campo magnético. Estos cálculos fueron realizados con los siguientes datos, que fueron parámetros obtenidos de forma experimental a partir del motor lineal. Los datos fueron la resistividad de la barra, longitud de la barra, área transversal de la barra, resistencia de la barra, resistividad del riel, área transversal del riel, voltaje, masa de la barra, resistencia interna de la fuente. A continuación se muestran los gráficos que se arrojan con este código. Comenzando con la representación de los imanes y los campos magnéticos. El campo magnético promedio por columna.
la resistencia del riel en función de la posición, el cambio de la corriente en función de la posición. También la fuerza magnética a lo largo del motor lineal, cambio en aceleración medida que se desplaza por el motor lineal, y este subplot que tiene tres gráficas, la cual es posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y la velocidad en función de la posición. Y por último, podemos ver la comparativa de los gráficos anteriores con el teórico, que es la línea roja. En este proyecto se ha abordado la construcción, modelación y comparación de un motor lineal. A lo largo de este reto se tuvo el objetivo de identificar e interpretar los resultados de nuestro modelo, porque consideramos importante concluir que las gráficas generadas a partir de los cálculos y simulaciones proporcionan información visual sobre el comportamiento del motor lineal, por lo que a través de estas gráficas es posible analizar cómo varían las variables en función de la posición, el tiempo y las condiciones físicas establecidas. Las gráficas nos permiten comprender mejor la relación entre diferentes variables y evaluar el rendimiento del motor lineal, además de poderlo comparar con los datos teóricos.